El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Esta ciudad, durante la temporada de la Pascua, el Mesías, Yeshua, vio todo esto y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cómo deseo reunirte, pero no estás dispuesta. No me verás de nuevo, Jerusalén, hasta que digas: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, invitémosle a regresar y a tomar ese trono que solo le pertenece a Él. Oh, the glory of the Lord has come. His Spirit filling everyone. We were born for such a time as this. For the Lamb of God is in our midst. Oh, the glory of the Lord has come. The Spirit filling everyone. We were born for such a time as this. For the Lamb of God is in our midst. You are crowned with many crowns. Yeshua HaMashiach. Every heart will bow to the King of Israel. Our praise will be your throne. Yeshua HaMashiach, and all the earth will know you're the King of Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, the glory of the Lord is here. For the Lion of the tribe is near. We have come for such a time as this. For the Lamb of God is in our midst. You are crowned with many crowns. Yeshua
Yeshua HaMashiach. And all the earth will know you're the King of Israel. You are crowned with many crowns, Yeshua HaMashiach. Every heart will bow to the King of Israel. Praise will be your throne, Yeshua HaMashiach. And all the earth will know you're the King of Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 honra y la gloria te pertenecen a ti. Nuestra vida está rendida para tu servicio y rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos hable por medio de tu poderosa palabra. Gracias, Señor. Dentro de la serie Estudios de Doctrina, ahora vamos a analizar el capítulo de Cristología, parte 1. Dice el libro de los Salmos, capítulo 2, versículos 11 y 12. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Sométanse al Hijo de Dios. Una porción de la Escritura escrita 1000 años antes de Cristo y que habla del Hijo de Dios. Y una advertencia: no sea que se enoje y sean destruidos si no se someten al Hijo de Dios. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Proverbios 34. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién detiene al viento en sus puños? ¿Quién envuelve a los océanos en su manto? ¿Quién ha creado al mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre? Y otra vez, una referencia del Hijo de Dios. Proverbios 34, escrito también alrededor de unos 1000 años antes de Cristo. A manera de introducción, sabemos que Dios es uno. También sabemos que Dios es único. Dios se manifiesta, por otro lado, en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aceptamos esa verdad porque la Escritura, la Biblia, la presenta a nosotros de esa manera. Pero ¿cómo es posible que 3 sean uno? ¿Y cómo es posible que 3 personas distintas formen una unidad? Pues esto vamos a estar respondiendo a lo largo de estos estudios. Debemos recordar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cada una de las 3 personas de la divinidad, cada uno de ellos tiene roles muy bien definidos y complementarios a la de los otros.
La especialidad teológica que estudia a Cristo se llama Cristología y tiene que ver con el estudio de la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. En la anterior serie habíamos realizado un estudio de Dios Padre. Ahora corresponde que realicemos el estudio de Dios Hijo, Cristología. Veamos esta parte de Cristo y su preexistencia. Cuando estudiamos Cristología, no solo debemos hacerlo a partir de la venida de Cristo a este mundo, cuando Cristo se hizo hombre en el vientre de María y su posterior nacimiento en Belén. Una verdad trascendental de la Cristología es recordar, remarcar sobre la preexistencia de Cristo. En casa tus niños te van a preguntar, ¿y desde cuándo Cristo comenzó a existir? Y la respuesta primera e incompleta podría ser desde que nació en Belén. Es una respuesta apresurada porque la verdad de las verdades es que Cristo ya existía antes de nacer en Belén. En Belén nace como ser humano. Pero esto va a ser complicado, difícil de explicarles a los niños. No. Explícales así con claridad. Y verás que los niños sí van a entender. Tienes que decirles que Cristo ya existía y vivía con el Padre en el cielo antes de venir a la tierra. Antes de que estuviese en el vientre de María, antes de su nacimiento en Belén. Y los niños van a entender. Explícales. La preexistencia de Dios Hijo, de Cristo, significa que Él existió, vivía desde la eternidad. Como lo vemos en San Juan capítulo 1, versículo 1. En la Biblia encontramos 4 evangelios. Los 3 primeros son muy parecidos. Estoy hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a encontrar un evangelio diferente, que es el de Juan. Y la pregunta que surge cuando leemos el evangelio de Juan es, ¿por qué Juan no comienza a hablar de Cristo desde un poquito antes de su nacimiento en Belén, como lo hace Mateo o como lo hace Lucas? ¿Por qué es que comienza de una manera diferente? Porque en la época de Juan estaba ocurriendo un fenómeno, había un énfasis de la humanidad de Cristo y muchos estaban cometiendo el error de creer que Cristo comenzó a existir solo desde su nacimiento en Belén. Por lo tanto, había que remarcar esta enseñanza de la palabra de Dios, de que Dios Hijo existía, vivía con Dios Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. Y por eso es que Juan comienza escribiendo su evangelio de la manera como lo vemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo estaban presentes y junto con el Espíritu Santo creaban todas las cosas en la eternidad pasada. Ese hecho es un elemento fundamental que demuestra que Cristo es Dios. Los israelitas conocían de su existencia porque las escrituras de la ley, los profetas y los escritos así lo enseñaban en diferentes pasajes. Una pregunta que nos hacemos en esta época es, ¿por qué tenemos que estudiar esta doctrina? Pues es fundamental, porque a través de las dificultades, de las necesidades, de los aprietos que estás experimentando de una y de otra manera,
tu fe comienza a tambalear o disminuir. Por lo tanto, tu fe tiene que ser afirmada, y por eso es que hemos compartido sobre la doctrina de Dios Padre. Pero tu confianza en Dios Hijo también tiene que ser en la misma medida. Tienes que recordar quién te ha salvado, quién es Jesucristo. No es un simple revolucionario, no es un simple hombre, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y si tu fe estaba disminuyendo en este momento, tú le puedes decir al Señor Jesús: lo siento, perdóname, ¿qué he estado haciendo? Me he estado equivocando, he estado olvidando quién eres tú. Eres el Hijo de Dios eterno, eres Dios mismo, eres el creador de todas las cosas. Cristo se manifestó en varias ocasiones, y la manera como lo hace en las páginas de Génesis, en el libro de Éxodo, en Jueces y otros pasajes bíblicos, es como el ángel del Señor. A Dios Padre y a Dios Espíritu nadie los ha visto. Sin embargo, a Dios Hijo sí. En la figura de este misterioso ángel que aparece de tanto en tanto a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. Juan 1:18 y San Juan 4:24 hacen referencia a esas presentaciones. Entre algunos pasajes bíblicos que se destacan al respecto de la aparición de Cristo en la figura del ángel del Señor, son por ejemplo Jueces 13:15 al 20, Isaías 9:6, Isaías 28:29. Jueces, escrito aproximadamente unos 1200 años antes de Cristo. Cristo presentándose a Gedeón y a otros personajes. Isaías, escrito unos 700 años del nacimiento de Cristo en Belén, presentándose en la figura de este misterioso ángel. Es llamativo que en la aparición del ángel del Señor a los padres de Sansón en el libro de Jueces, se expresa el carácter de este ángel. Él se presenta como admirable, porque los padres de Sansón, el padre de Sansón le pregunta: ¿y cuál es tu nombre? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Le dice, si es admirable. Revisando la escritura, vamos a encontrar que este nombre es utilizado por Dios. Siempre se utiliza con respecto a Dios, con respecto a sus obras y a sus palabras. Él es admirable, sus obras son admirables y sus palabras son admirables. Él es el Cristo en el que tú crees. Estás enfermo, estás con necesidades, estás en aprietos. Recuerda, Él es el Dios admirable que te está esperando. Está esperando a que tú le invoques y le digas: Señor, Hijo de Dios, Cristo, socórreme, ayúdame, levántame, renuévame. Y verás la gloria de Dios. Y varios de ustedes en este momento están sintiendo su presencia, están sintiendo la manifestación de su gloria en el lugar donde se encuentran. Dile gracias, Señor. Por otra parte, debemos recordar que la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6, en el que aparece este nombre de admirable, se aplica directamente a Cristo. Él es el admirable. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6, ese ángel que se presenta como admirable expresa que Él es el Señor Dios de los antepasados de Moisés. Y además permite
que Moisés se postre ante él. La pregunta es, si es que era un ángel, ¿por qué permite adoración? Es que Cristo se estaba presentando en la figura de un ángel. En realidad no era un ángel, era Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, y Él es digno de ser adorado. En Apocalipsis 19, 9 al 10 y 22, 8 al 9, los ángeles no permiten que se les adore, pero este ángel misterioso, este ángel admirable, sí, porque es Cristo presentándose en el Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 3, 1 al 6, se observa otro elemento destacable, que el ángel del Señor se presenta con el nombre que en hebreo es Yod, Hei, Vav, Hei, el nombre sagrado de Dios. Eso también sucede en pasajes bíblicos como Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2, el versículo 22, capítulo 19, versículo 1, Génesis 22, 1 y 2 y el versículo 11 al 12. Otro detalle destacable es que Miqueas 5:2 presenta a Dios Hijo como temporal, pero al mismo tiempo eterno. Podríamos razonar y decir, esta es una presentación de Miqueas de la humanidad de Cristo, pero al mismo tiempo la divinidad del Hijo de Dios. Cristo y su preexistencia es enseñada también no solo por el Antiguo Testamento, sino también por el Nuevo. Un ejemplo, San Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Dios Hijo, Cristo, el Verbo es presentado como la palabra activa que existe eternamente. El Hijo Cristo no solo existe desde la eternidad, sino que está sobre todos. Sobre Juan, quien es calificado como el mayor de los profetas, Lucas capítulo 7, versículo 28. Y en este sentido, los fariseos, los religiosos de la época, lo critican al Señor Jesús y le dicen, en otras palabras, ¿quién se ha creído? Este se cree mayor a Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Y en efecto lo era. Sobre todos los hombres, Él es el mayor. Y sobre todo lo creado, lo vemos en San Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. Él es mayor que Abraham, quien vio el día glorioso del Hijo de Dios, como lo vemos en San Juan 8, 52 y 53 y en el versículo 56. Vemos también que el Hijo de Dios, Cristo, conoce personalmente a Dios Padre. San Juan 8, 55. Él dice, Él me envió. Yo y el Padre uno somos. Lo conozco y la voluntad de mi Padre hago. Cristo dio a conocer su propia preexistencia y lo vemos en San Juan 8, 58 y 59. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dice. Es decir, Él es el Cristo eterno. Juan expresa que Cristo estuvo cuando todo estaba siendo creado. Claramente lo vemos en San Juan 1:3. Veamos también respecto a Cristo y los nombres que se le atribuyen. Esos nombres que le fueron aplicados por los escritores bíblicos le corresponden a Dios. Y a Cristo se lo denomina, por ejemplo, Dios en Romanos 9:5, Hebreos 1:8. Él es Hijo de Dios, Mateo 16, 15 al 16, San Juan 5, 18.
Ahora, esta expresión de Hijo de Dios no tiene que ver con el origen del Hijo, sino con la posición del Hijo. El Hijo es Dios, por lo tanto es eterno. El Hijo no es descendiente del Padre, sino es eterno como el Padre. Pero en el plan divino, el Hijo en su encarnación se sujetó al Padre. Recuerden que Dios no tiene una esposa diosa en el cielo y como producto de la unión de ambos habría nacido Cristo. No. No es en ese sentido que tenemos que entender la frase o el nombre Hijo de Dios. Es un nombre que denota posición junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Otro nombre que se le asigna a Cristo, unigénito del Padre, en San Juan 1:14. Y no se refiere a origen, sino al carácter único que tiene nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús tiene también el nombre de el Señor, Hebreos 1:10 al 12. Al citar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento reemplaza el nombre del tetragramatón Yod-Hei-Vav-Hei por el título Adonai, que significa Señor. Otro nombre que se le asigna a Cristo, consejero en Isaías 9:6. Dios fuerte en el mismo pasaje, Padre eterno en el mismo versículo, príncipe de paz en la misma escritura. Veamos sobre Cristo y sus atributos divinos. Él es autoexistente, según lo que vemos en San Juan 5:26. Es decir, tiene vida en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para vivir. Él es eterno, según 1 Juan 5:11. No tiene principio ni tiene final. Fuera de Él no hay nada. Fuera del Padre tampoco, fuera del Espíritu Santo tampoco. Cristo es omnipresente, lo vemos en Mateo 28:20. Está en todas partes, donde quiera estar, ahí está el Señor. Si lo invocas en tu casa, en el lugar íntimo donde te encuentras, pues ahí se hace presente Él. Y Él es capaz de poder responder a todas las oraciones de millones de personas y atender a cada una de ellas. Cristo es omnisciente, lo conoce todo. Colosenses 2:3. Sabe nuestra necesidad, sabe lo que pensamos, lo conoce todo. Él es omnipotente, todo lo puede. Filipenses 3:20 y 21. Cristo además es santo, Hechos 3:14. Significa que es infinitamente apartado de todo lo malo. Nunca pecó, no quiere pecar, ni puede pecar. Además, Él es justo, según la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:8. Es decir, Él es equitativo, perfecto en sus juicios, y lo va a mostrar de manera visible durante su reinado aquí en la tierra. Él es amor, según Romanos 8:35 al 39. Los atributos del Hijo de Dios. Él es a quien tú sigues. Él es a quien tú has rendido tu vida. En este momento vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a agradecerle al Señor de esta manera. Señor Jesucristo, sentimos mucho haber permitido que una sombra de duda pueda venir sobre nosotros, a nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos tu ayuda, tu bendición, pedimos tu perdón. Rendimos una vez más nuestra vida. Rendimos todo nuestro ser. Tú no eres un simple ser humano, eres Dios. Eres Emmanuel, Dios que se hizo hombre. Eres el Señor que escucha, que todo lo ve y todo lo atiende. Socórrenos, ayúdanos, Señor. Amén.
el Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.